Buenos días, me llamo Ana Elena y mis compañeros Carolina, Sofía, Cándido y yo hemos realizado nuestro seminario sobre la variabilidad genética humana. Buenos días, me llamo Ana Elena y mis compañeros Carolina, Sofía, Cándido y yo hemos realizado nuestro seminario sobre la variabilidad genética humana. Aquí les mostramos el índice, que recoge todos los puntos a tratar en este seminario. Para empezar, introduciremos un poco la materia con datos curiosos y evolución histórica. A continuación, hablaremos de proyectos sobre el genoma humano, variación genómica y polimorfismos, bases de datos donde hemos encontrado toda la información, métodos científicos de análisis, aplicaciones de la diversidad genómica humana y, por último, la bibliografía. Desde siempre nos han explicado que los seres humanos tenemos muchas similitudes dentro de nuestro genoma humano, pero lo cierto es que hay mucho más, porque, por ejemplo, nuestro DNA tiene un 98% de similitud con el chimpancé. Está claro porque venimos de ellos, pero también tenemos una pequeña similitud con el neandertal. Y el genoma vegetal es más complejo que el nuestro. El año 2000 es un año clave, porque fue el año en que se secuenció el primer genoma humano. Esto daría paso al inicio de la era de la genomica, porque conociendo el genoma humano podemos entender un poco mejor cómo funciona nuestro organismo, a nivel de genes, proteínas, y así dar más respuesta a esas preguntas sobre la variabilidad genética, ya que las poblaciones, tanto las actuales como las del pasado, son dinámicas, es decir, van cambiando, evolucionando, y se van generando una serie de cambios que son los que realmente queremos entender. Ahora vamos a pasar a hablar sobre proyectos de secuenciación del genoma humano. En primer lugar, tenemos el proyecto del genoma humano, que es uno de los más importantes en la investigación biométrica y que además sirvió como llave para abrir la puerta a una nueva era en el campo de la genómica, dando lugar a otros proyectos como puede ser el proyecto de los 1000 genomas o el proyecto Genoma HighHost. El proyecto del genoma humano comenzó en 1990 y terminó en 2003, 2 años antes de lo previsto y por debajo del presupuesto planteado. Fue el proyecto internacional que mapeó y secuenció todos los genomas. Aunque fue considerado un esfuerzo internacional, estuvo liderado por Estados Unidos. Es fundamental el desarrollo de herramientas para el estudio de la biología y la medicina, lo que nos llevará a la formación de mapas de secuenciación. Mencionar que los datos de dicho proyecto se encuentran al alcance de los investigadores. Proyecto de los 1000 genomas. Comenzó en 2008 y finalizó en 2015. Tuvo dos objetivos. El inicial fue crear un mapa de las variaciones genéticas lo más completo posible y relacionarlas con el riesgo de algunas enfermedades, lo que llevó a secuenciar al menos 1 millar de genomas de personas de distintas etnias. Sin embargo, el objetivo final fue más ambicioso y llevó a la secuenciación de al menos 2.500 genomas humanos provenientes de 7 poblaciones repartidas por todo el mundo. En dicho proyecto participaron varias instituciones y empresas, algunas de ellas mencionadas aquí. Destacar que con respecto a España participó la Universidad de Salamanca. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de copias que se fragmente, más fiable será la lectura del genoma y por lo tanto más cara. Una secuenciación fiable nos llevará a un trabajo similar a secuenciar 28 veces dicho genoma. Si este proceso lo realizamos con cada uno de los genomas de los cuales estamos investigando, el coste sería elevadísimo. Pero debemos de recordar que los genomas humanos son idénticos en más del 99%, por lo tanto se ha estipulado que solo sería necesario secuenciar el genoma 4 veces. Mencionar que los investigadores tuvieron que seguir unas consideraciones éticas y además las muestras eran completamente anónimas y no se tenía ningún dato médico. En la primera reunión que tuvieron sobre el proyecto se plantearon 4 etapas. La primera, conocida como fase piloto, y la segunda, conocida como proyecto final, que a la vez se dividía en 3 fases. En la primera etapa se plantearon 2 objetivos. El primero, informar sobre el diseño del proyecto, y el segundo, ver si la estrategia de secuenciación de 4 veces de genoma era la adecuada. En el proyecto final, dividido en 3 fases, como he mencionado, en la primera y en la tercera se plantearon los datos y en la segunda se centraron en el desarrollo de técnicas.
De esta manera obtuvieron un conjunto final de 2.504 individuos de 26 poblaciones distintas. Una vez finalizado el proyecto de 2.000 genomas, el Centro de Coordinación de Datos de EMBL-EBI recibía fondos continuos de la Wellcome Trust para mantener y expandir el recurso que había traído dicho proyecto. Y así se creó la IGSR con una serie de objetivos que podemos ver aquí. Por último, ver el proyecto Phenoma HighHost H2P2. Es una prueba de susceptibilidad in vitro humana de alto rendimiento. Su objetivo es interpretar la variación genética humana a través de la biología celular. Se basa en la combinación de H2P2 junto con datos de clínica de pacientes para llegar a identificar un polimorfismo de un solo nucleótido como factor de riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales. El H2P2 utiliza estudios de asociación de genoma celular para proporcionar un medio, empleando en dicho proyecto 8 patógenos diferentes de 79 fenotipos distintos. Para este proyecto se han utilizado alrededor de 15 millones de variantes genéticas. Por último, mencionar que para dicho proceso de secuenciación humana existen portales web donde podremos acceder a todos los datos obtenidos en la investigación. Cuando hablamos de variación genómica nos referimos a los polimorfismos. Un polimorfismo es la presencia de dos o más variantes que presentan una secuencia de DNA determinada. Pero dentro de los polimorfismos hay muchos tipos, por tanto vamos a ver unos pocos. Un primer tipo son los minisatélites, también denominados VNTR. Son repeticiones en tándem que tienen entre 9 a 100 pares de bases de DNA. Se utilizan como marcadores moleculares y puede haber dos tipos, monolocus y multilocus. A continuación nos encontramos con los microsatélites, también denominados SSR o STR. En este caso son repeticiones en tándem, como los minisatélites, pero tienen muchas menos pares de bases, solo entre 1 y 6. Y hay varios tipos perfectos, compuestos e interrumpidos. Otro tipo son los de nucleótido único o SNP, que se caracterizan porque solo varían un par de bases y tienen menor tasa de mutación. Otro tipo de polimorfismos son los RCDP, que constituyen secuencias específicas de nucleótidos cortadas por enzimas de restricción. Presentan una serie de patrones de distancia, longitud y disposición que son diferentes entre individuos de una población. Y por último tenemos a los RAP, llamados Random Amplified Polymorphic DNA, generados, como su nombre indica, por la amplificación del DNA con un cebador que presenta una secuencia de código entre 10 y 12 pares de base. A la hora de seleccionar información científica, tenemos que estar seguros de que la fuente es fiable. Por tanto, en nuestro caso, para llevar a cabo nuestro seminario, hemos seleccionado una serie de bases de datos que sabemos que son totalmente fiables y que presentan una amplia variedad de información científica. Algunos de ellos son PubMed, Science, Scopus, también tenemos Scielo, Google Scholar, Plons. Realmente aquí no se acaba la lista, pero estos son algunos de los que nos han parecido más interesantes y más importantes. Buenas, yo soy Carolina y os voy a explicar los métodos de detección de polimorfismos en el genoma. Bien, estos polimorfismos son detectados mediante diversas técnicas y la más eficaz sería la secuenciación de DNA. El problema que tienen es que es demasiado compleja, pero se utilizan otras técnicas que son más sencillas, las cuales clasificaremos en primer lugar, la detección de nuevos polimorfismos y, en segundo lugar, la detección de polimorfismos ya conocidos. Bien, la primera que vamos a explicar es la de nuevos polimorfismos y se basa en las diferencias que existen entre el heterodúplex de DNA y el homodúplex de DNA. Mientras que el heterodúplex está formado por una recombinación homóloga de una cadena parental y otra de su homólogo, el homodúplex es la unión de dos cadenas de DNA complementarias. Bien, en primer lugar voy a explicar la detección de nuevos polimorfismos. Dentro de esta, la primera técnica será el DTGGE, cuyas siglas significan geles de electroforesis en gradiente desnaturalizante o térmico. Bien, esta técnica se basa en que el ADN se desnaturaliza y se separa en fragmentos del mismo tamaño. Así, según se aumente la concentración de la sustancia desnaturalizante en el gel, se formará un gradiente
dependiendo de la estabilidad de las moléculas. Las moléculas más estables aguantarán mejor la desnaturalización y por lo tanto correrán más en el gel, mientras que las moléculas menos estables aguantarán menos la desnaturalización y se quedarán en la parte superior. El problema principal de esta técnica es las dificultades técnicas que encontramos al mantener las condiciones experimentales, que es muy difícil. Bien, en las imágenes de la derecha podemos observar en la parte inferior un ejemplo de esta técnica, del resultado observado con rayos X de esta técnica, y en la imagen superior lo que realmente ocurriría. Bien, ahora pasaremos a explicar otras dos técnicas, como son la SSCP, cuyas siglas significarían polimorfismo de conformaciones de cadena sencilla, que es una técnica que trata de analizar polimorfismos según las diferencias entre las conformaciones de fragmentos de DNA de cadena sencilla. Bien, esto se conseguiría comparando la movilidad de las moléculas en geles de poliacrilamida no desnaturalizante. Como vemos en la siguiente imagen, se muestra un poco el proceso que se lleva a cabo en esta técnica. La siguiente técnica que explicaremos será el DHPLC, o cromatografía líquida de alta resolución. Bien, esta se basa en la utilización de heterodúplex, los cuales hemos explicado anteriormente. Y al contrario que en otras técnicas, no se utilizará un gel y electroforesis para la separación de los fragmentos, sino que se utilizará una resina y HPLC. Para quien no se acuerde de lo que es HPLC, se trata de una fase móvil líquida que pasa a través de una columna que contiene la fase fija. Bien, las cadenas se separan y después se vuelven a unir para poder así diferenciar los heterodúplex de homodúplex, según el tiempo que hayan estado estos retenidos en la columna. A continuación explicaré la última técnica de la detección de nuevos polimorfismos, que será la secuenciación por hibridación. En esta técnica conocemos la secuencia de la molécula de DNA y se colocará un fragmento de oligonucleótidos como representación de la totalidad del fragmento de DNA, también llamado chip de DNA. Posteriormente se llevará a cabo el marcaje de la secuencia mediante fluorescencia y se hibridará la sonda marcada con el DNA, como se muestra en la imagen de la derecha. En esta misma diapositiva explicaré el primer punto de la detección de polimorfismos ya conocidos. Estas técnicas estarán basadas en distintos mecanismos que serán comunes para todas ellas y lo que harán es detectar polimorfismos que ya están estudiados, ya se tiene bastante información sobre ellos y hay varios artículos que pueden aportar información. Bien, la primera de estas técnicas sería la PCR-RFLP, cuyas siglas significarían polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción. Está basada en la utilización de enzimas de restricción. Son enzimas endonucleasas que cortan en regiones específicas del genoma. Estas se podrán observar mediante una amplificación del DNA mediante PCR y según la región específica que corte una endonucleasa en cuestión, se obtendrá un patrón de migración distinto. El resultado se observará en geles de agarosa, como se muestra en la imagen de la pantalla. En esta última diapositiva pasaré a explicar los dos últimos ejemplos, que serán el Saudenblot, que es una técnica basada en la utilización de enzimas de restricción que cortan el ADN en varios segmentos, los cuales serán separados posteriormente mediante electroforesis en gel, y los fragmentos resultantes se transferirán a una membrana o filtro formada por nylon o nitrocelulosa. Esta membrana será sometida a una sonda marcada con fluorescencia. Bien, si se une la sonda a la membrana, significará que la secuencia de la sonda está en nuestra muestra que hemos puesto en la membrana.
Esta técnica se usa principalmente para detectar secuencias específicas en ADN de muestras de sangre o tejido. El proceso se muestra en la imagen que aparece en pantalla, en resumen. Y bueno, por último voy a pasar a explicar la PCR a tiempo real, que es una técnica muy famosa, muy utilizada actualmente porque es muy eficaz, sencilla de utilizar y tiene diversas aplicaciones. Resumidamente, la PCR a tiempo real es una técnica basada en la utilización de la técnica PCR tradicional junto con la creación de dos sondas que emiten fluorescencia y emiten esta fluorescencia al hibridarse con los cebadores forward y reverse. En la imagen que muestro pongo los tres pasos de los ciclos de PCR tradicionales, que son el de desnaturalización, annealing o unión de cebadores y la extensión de la cadena. Y por último, un pequeño GIF que muestra un poco el funcionamiento de la PCR. La tasa de variación del genoma humano es muy pequeña, es del orden de una base mutada por cada 1500, pero esto es suficiente para que haya diferencias en cuanto a la apariencia física, la fisiología, la personalidad y la susceptibilidad a enfermedades entre los distintos individuos. La mayoría de estas variaciones serán en regiones no codificantes, pero no por ello debemos pensar que no tendrán consecuencias. Cada persona tenemos una huella genética, es decir, un patrón característico y único de nuestras regiones minisatélites y microsatélites. Para ello, se extraen unas muestras de nosotros, se digieren con enzimas de restricción y se corren en un gel de agarose. El resultado es una imagen como la que observamos a la derecha. Esto se puede utilizar para pruebas de paternidad, medicina legal, es decir, para corroborar que un sospechoso es culpable de un crimen y también para identificar ciertas víctimas, ya sean en guerras o desastres naturales. El uso de DNA mitocondrial presenta ciertas ventajas y desventajas respecto al uso de DNA genómico. Por un lado, tenemos que es más resistente y se encuentra en mayor cantidad en las células. Pero por el otro lado, en cuanto a las desventajas, sabemos que solamente es de linaje materno y que también una misma célula puede presentar distintas poblaciones de mitocondrias. Es decir, hay distintos genomas mitocondriales. El DNA mitocondrial se utiliza en estudios forenses cuando las muestras de pelo no poseen bulbo, es decir, no hay células vivas y por tanto no tenemos DNA genómico. El resto de las células que componen el pelo son células muertas anucleadas, pero sí presentan una gran cantidad de mitocondrias. También se utiliza para estudios de identificación y de ascendencia familiar. A la derecha se puede encontrar el caso de la familia Romanov, los últimos zares de Rusia. Sus cuerpos fueron identificados utilizando DNA mitocondrial. Y a la izquierda encontramos a Lydia Fairchild. Esta mujer, cuando se divorció de su marido, se pidió una prueba de paternidad y sus hijos biológicos resultaron que no eran hijos suyos genéticamente. ¿Cómo es esto posible? Porque además se descubrió que sí eran nietos de la madre de Lydia. Entonces, la explicación que se dio es que Lydia es una quimera genética y las células de su hermana gemela se sitúan en sus ovarios. Por tanto, sus hijos biológicos son sus sobrinos genéticos. El uso de DNA mitocondrial en la antropología molecular ha dado pie al estudio de las migraciones humanas hace millones de años y también a establecer que el origen de la humanidad se encuentra en el África subsahariana. En este gráfico podemos encontrar los distintos haplogrupos de DNA mitocondrial en los humanos. Todos los haplogrupos denominados con una L son endémicos de África y se sabe que el haplogrupo L3 fue el que se extendió por todo el mundo, dando lugar principalmente a dos variantes, la variante M, que esta, a su vez se ha desarrollado en distintas variantes que encontramos en el continente asiático, y la variante N. Esta da lugar a los distintos haplogrupos que se encuentran en Europa. Asimismo, es destacable que ciertas enfermedades tienen su origen en mutaciones del DNA mitocondrial. Por ejemplo, la enfermedad MELAS, que se basa en un defecto del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. O bien, la enfermedad diabética y sordera de herencia materna, que se recoge bajo las siglas MIDD.
El estudio del genoma tiene una gran relevancia en el campo de la medicina, porque muchas enfermedades se basan en mutaciones de la secuencia génica. Las principales mutaciones que encontramos son los SNP, es decir, el cambio de un solo nucleótido puede desarrollar varias enfermedades, y también son muy comunes las duplicaciones o deleciones de ciertas regiones en cambio. A continuación, veamos varios ejemplos de enfermedades cuyo origen está en SNPs. Por ejemplo, la anemia falciforme. Sabemos que se basa en el intercambio de una timina por una adenina en el gen de la betaglobina, que es una subunidad de la hemoglobina. Esta hemoglobina, denominada S, se caracteriza porque su residuo glutamato en la posición 6 de la cadena polipeptídica se ha convertido en una valina, y esta valina sufre interacciones hidrofóbicas con otros residuos aminoácidos cuando la hemoglobina se desoxigena, dando lugar a polímeros fibrilares, lo que conllevará a la hemólisis de eritrocitos. Una curiosidad de la anemia falciforme es que los individuos heterocigotos para la mutación de este gen tienen efectos beneficiosos contra la infección de Plasmodium falciparum, que, como sabemos, desarrollará la malaria. Sin embargo, los homocigotos para esta mutación sufrirán los peores efectos de esta enfermedad. La enfermedad de Huntington es un desorden neurológico que a día de hoy todavía no tiene cura y se basa en la repetición del triplete citosina, adenina, guanina. En individuos normales este triplete está repetido en unas 34 veces. Sin embargo, en personas con esta enfermedad se encuentra repetido del orden de 40 veces. Esto dará lugar a la proteína huntingtina, a una proteína huntingtina modificada que sufrirá precipitación principalmente en el cerebro, como observamos en este diagrama de la derecha. Debemos destacar el uso de la ingeniería genética para determinados beneficios en la salud humana. Por ejemplo, desde hace muchos años se utiliza para crear insulina transgénica mediante organismos, también para vacunas de DNA e incluso para inmunoterapias, por ejemplo, como la utilización de células CAR-T, que son linfocitos T extraídos de un paciente y modificados genéticamente que se vuelven a introducir en el mismo. Y un campo que se está abriendo, pero que puede traer muchos problemas éticos y que debemos regular a nivel de la comunidad científica mucho, es el uso de la ingeniería genética en células somáticas o incluso germinales para revertir cualquiera de las enfermedades que he nombrado anteriormente. Abordemos la farmacogenética, es decir, cómo ciertas mutaciones de nuestro genoma pueden interferir en el efecto que tengan los fármacos que tomamos. Por ejemplo, abordemos la familia del citocromo P450, que está muy relacionado con la degradación de xenobióticos. Mutaciones en los citocromos 2E1 puede conllevar a que estas personas deban reducir su ingesta de paracetamol, ya que, como son metabolizadores lentos, este paracetamol se degradará principalmente por las vías cuyos últimos productos son tóxicos. También debemos detectar ciertas mutaciones en el citocromo 2C19. Sin embargo, aquí debemos hacer una diferencia según el fármaco que tomemos. Por ejemplo, si ingerimos omeprazol, que es un ansiolítico, sucede lo mismo que con el paracetamol. Estas personas deben tomar una menor dosis porque producirán más metabolitos tóxicos. Sin embargo, si tomamos clopidogrel, que es un anticoagulante, la dosis debe ser aumentada porque no conseguiremos los efectos anticoagulantes deseados. Por último, es destacable ciertas mutaciones en el gen MDR1. En pantalla se muestra un estudio que se dividieron a individuos que tenían cáncer en dos grupos. El grupo A fue tratado con plaquenil y carboplatino. La estructura de estos dos fármacos antitumorales también se muestra en pantalla. Y los individuos del grupo B solamente fueron tratados con plaquenil. Se encuentran diferencias significativas entre los dos grupos, y lo más destacable es que también hay diferencias significativas en cuanto a la tasa de proliferación celular y a la vida media de estas células tumorales entre individuos que poseen distintas mutaciones en el gen MDR1, como se puede comprobar. Y la conclusión final del estudio es que los SNPs que aparecen en la parte superior de la pantalla, uno, tiene efectos mayores sobre la proliferación celular, y los otros tres aumentan la vida media de las células. Por tanto, los efectos de estos fármacos antitumorales se verán reducidos en estos individuos que presentan cualquiera de estos SNPs.